Bueno, estamos en la serie Venciendo a mi otro yo. Hemos ya recibido un mes y 5 semanas, creo yo, de palabra en esta serie y continuamos. Vamos ya a mensajes un poco más específicos, no tan generales. Sin embargo, siempre prácticos como han sido en esta serie. El Señor nos ha enseñado en esta serie que debemos tener mucho cuidado de a quién le prestamos oído, ¿no? Si a Dios realmente o a lo que la gente dice, la sociedad dice, eso tiene mucho que ver con esa batalla, ¿no? Que nosotros tenemos. Hemos aprendido muchísimas cosas en este mes y obviamente saber que como cristianos que somos, tenemos un otro yo, ¿no? Porque Dios nos ha dado una naturaleza divina, pero también tenemos una naturaleza pecaminosa que es la que tenemos desde el nacimiento. Entonces hoy vamos a entrar en un tema titulado ¿Cómo controlar la ira? Para los que anotan. Tuvimos un inconveniente con el computador, está actualizándose, entonces por eso tenemos la pantalla apagada. Si se logra agilizar, pues ya entraremos a los versículos. Pero entonces tenga su Biblia en mano para que pueda leer los pasajes del mensaje de hoy. Si usted no es un hábil buscador de los libros de la Biblia, entonces preste atención a todo lo que se va a leer para que de pronto no se distraiga buscando el libro en la Biblia y se pierda lo que Dios le quiere decir. Entonces vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu preciosa y poderosa palabra, por tu iglesia, Señor, que eh, se reúne hoy para recibir de ti fuerza, vida, luz, sabiduría. Y lo necesitamos, Señor, lo necesitamos todos nosotros porque aunque ya nos has rescatado y nos has salvado y somos tus hijos, no significa que la batalla haya terminado, Señor. Eh, y es muy doloroso que nosotros, aunque te conocemos y aunque te seguimos conociendo, tenemos esta dualidad en nosotros, esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza divina, cada una jalando hacia lugares opuestos, pero nuestro corazón lo que anhela es hacer tu voluntad, Señor. Nosotros lo que queremos es seguirte a ti, obedecerte a ti, porque sabemos que en ti está la vida, que en ti está la luz, que en ti está la paz, que nuestro corazón anhela la libertad, que nuestro corazón tanto desea, solo ha podido provenir de ti. La que hemos experimentado viene de ti, la que queda por experimentar vendrá de ti, Señor. Así que ayúdanos hoy a poner nuestros ojos en ti y a vencer en esta lucha contra la ira, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias. Trae palabra de sabiduría, de conocimiento, luz, oídos para oír tu verdad, ojos para ver espiritualmente y corazones sensibles para obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Cómo controlar la ira? Bueno, pues para entrar en este tema primero necesitamos hacernos unas preguntas. Para que no terminemos de pronto abordando este tema de la manera equivocada. O de pronto ni siquiera abordándola, cuando yo creo que todos nosotros necesitamos hacerlo. Entonces vamos a responder hoy 5 preguntas. Primero, ¿qué es la ira? Segundo, ¿es pecado la ira? Tercero, ¿la entiendo y la reconozco? Cuarto, ¿qué debo hacer con ella? Y quinto, ¿cómo responder a la ira de otra persona? Entonces, primera pregunta, ¿qué es la ira? Bueno, el diccionario de la Real Academia lo define de la siguiente forma. La ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. Palabras clave aquí: sentimiento, indignación, enojo.
Otra definición también del mismo diccionario es que es un apetito o deseo de venganza. Importante ver aquí la palabra, pues es que todas las palabras son importantes. Apetito, deseo, creo que va un poquito de la mano con sentimiento de la otra definición, mientras que indignación y enojo tienen relación con venganza. Eso en cuanto al diccionario de la lengua española. Pero, ¿cómo está en el Antiguo Testamento, en el hebreo? Hay muchas palabras para hablar de ira en el hebreo. Pero solo quiero mencionar dos, y una es hebra, que significa indignación o estallido de pasión. Indignación o estallido de pasión. Entonces, de nuevo nos aparece la indignación, correcto, pero ahora nos habla de pasión. Habíamos hablado en la otra definición de deseo, de apetito, de un sentimiento, pero acá nos habla ya de una pasión, pero no solo una pasión, sino un estallido de esa pasión. O sea, un estallido de esa indignación, de ese sentimiento de indignación. Bien, y hay otra palabra en el hebreo para la ira que es jará. Y esa lo que significa es arder de cólera. Simeón y Leví, dos hijos de Jacob, reaccionaron dominados por la ira cuando supieron que su hermana Dina había sido violada. Esa ira que ellos sintieron en el hebreo es hebrá, que es esa indignación, ese estallido de pasión. Y Dios, enojado contra Moisés porque no estaba queriendo obedecer el llamamiento que Dios le estaba haciendo, sino que estaba buscando excusas para no obedecer, dice la palabra que Dios se enfureció contra Moisés y ese se enfureció es jará. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento está la palabra orgué, que significa propiamente deseo. De nuevo nos aparece esta palabra deseo o excitación de la mente en relación con la pasión violenta. Entonces, ¿qué tenemos de todas estas definiciones? Tenemos cosas muy comunes. Tenemos indignación, tenemos enojo, tenemos que hay sentimientos, que hay apetitos, que hay deseos, que hay pasiones que estallan, excitación de la mente, y todas girando en torno a la indignación, al enojo, a la cólera, a la violencia, a la venganza. Eso nos damos cuenta que definir ira no es tan sencillo como que puede abarcar muchas cosas. Y entonces lo que podemos dar por cierto es que es algo que no es muy ajeno a nosotros, ¿cierto? En mayor o menor grado nosotros hemos sentido cosas como estas que acabamos de leer. Enojo, indignación, cólera, expresiones violentas, en fin. Por lo tanto, es necesario ir a una segunda pregunta y ¿es pecado la ira? ¿Es pecado la ira? Bueno, acabamos de ver que la Biblia nos muestra que Dios ha experimentado ira muchas veces. Entonces, si la ira es pecado, Dios ha pecado al sentir ira, ¿cierto? Si la ira es pecado. Pero si Dios no puede pecar porque Él es perfecto y ha sentido ira, entonces no necesariamente la ira es pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, como nos damos cuenta, enseña que Dios también experimenta ira. Y si Dios es bueno y aún así experimenta ira, entonces la ira no es intrínsecamente mala, una emoción mala. En el Salmo 7:11 dice la Biblia lo siguiente: Dios es un juez honrado. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Wow.
como Él es un juez y Él es un juez justo, Él es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Pero el Salmo 5:4 nos dice lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. El mal no mora en ti. Entonces, cuando Él se enoja por la maldad de otros. Dice que todos los días se enoja con los malvados. Pero en su enojo, Él no le da cabida a la maldad, porque Él no se complace en la maldad. Porque en Él no hay maldad. Él no se complace en la maldad y en Él no hay maldad. O sea que cuando Él se enoja, no hay maldad en ese enojo. Y se enoja contra los malvados. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Que la ira no es pecado. La ira no es pecado, pero, atención, nos puede llevar a pecar en muchísimas maneras. Tener un sentimiento de enojo, tener un sentimiento de ira, no es pecado, pero si me dejo dominar por la ira, puedo pecar de muchísimas formas. ¿Sí vamos cogiendo el hilo? Bien. Por esa razón, Efesios 4:26 dice lo siguiente. Atención a estas palabras. Efesios 4:26 dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. Lo vuelvo a leer. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. Si se dan cuenta, no dice, no sientan ira, no está diciendo eso, sino dice, no permitan que la ira los lleve a pecar, los haga cometer pecados. O sea, puedes sentirla, pero ten cuidado porque te puede llevar a pecar. Y nos dice otra cosa, y es que la noche no los sorprenda enojados. Más adelante vamos a ver por qué. Pero entonces la ira no es pecado, pero nos puede llevar a pecar. Clarísimo, la Biblia nos lo dice. Nos puede llevar a pecar de muchísimas formas. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender la ira. Y reconocer cómo se manifiesta en nuestra personalidad. Por eso vamos a la tercera pregunta. ¿La entiendo y la reconozco? ¿Entiendo cómo opera la ira en mí? ¿Reconozco cómo me puede llevar a pecar? Nosotros necesitamos saber eso, cómo funciona. En vez de mirar cómo funciona la ira en fulano o sutano, yo necesito mirar cómo funciona en mí para saber dominarla en vez de ser dominado por ella. Entonces la ira, ya entendemos algo, es una emoción natural en todos nosotros. Es una emoción natural en todos nosotros. Ojo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que alguno de nosotros, al decir, vamos a hablar de la ira, pensó de una vez en hombres. O de pronto alguno de ustedes está pensando, hoy van a predicar acerca de eso, pero eso conmigo no tiene nada que ver. Pero con el señor ese y el señor no sé qué y el fulano, decimos, uy, con eso sí, ojalá estuvieran hoy acá. Solemos ser así. Pero creo que no estás siendo objetivo si piensas que la ira es un asunto masculino. No. Incluso, curiosamente, gracias a los movimientos feministas de hoy en día nos hemos podido dar cuenta que la ira también es un problema de las mujeres. No solo los hombres tenemos problemas con la ira. Y hablando de esto, hay una cierta lucha entre feministas y machistas en relación con la ira. Y es que los machistas ciertamente buscan reprimir la ira femenina por medio de acciones agresivas. Es decir, se va a enojar, pues yo me pongo peor, ¿sí?
con tal de reprimirlas. Entonces el hombre recurre a la agresividad, ya sea verbal o física, con tal de reprimir la ira femenina. Esa actitud que estoy mencionando es una actitud machista, ¿sí? Y pues obviamente la actitud nuestra de tender a ser más agresivos, ya sea verbal o físicamente, es más común en los hombres que en las mujeres. Y precisamente debido a esto, las feministas creen que ellas también tienen derecho a expresar la ira igual, es decir, de ser igualmente agresivas, ya sea verbal o físicamente. Y ellas piensan que ellas tienen derecho a manifestar la ira de esa manera porque dicen ellas que el sistema heteropatriarcal les ha reprimido de modo que no puedan salirse de los chiros. O sea, las mujeres no se pueden salir de los chiros, según ellas, porque los hombres se han encargado de reprimir esa ira y en ellas y considerar que la explosión de ira es exclusiva de nosotros. Es decir, yo soy el único que tiene derecho a salirme de los chiros, usted no. Es lo que ellas dicen, es lo que ellas piensan. Que esto ha sido como una conspiración heteropatriarcal en contra de las mujeres. Y por lo tanto, según ellas, eso de que la ira es expresada de manera diferente por los hombres y por las mujeres es solo un engaño patriarcal por medio del cual los hombres seguimos dominando a las mujeres en este mundo. Pues bien, cuando uno cree que el problema, que la raíz de todo mal es el hombre, pues uno entiende esta clase de pensamientos y conclusiones. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿es verdad que la ira de los hombres, en diferencia con la ira de las mujeres, es algo sencillamente social o hay algo físico allí? ¿Hay alguna diferencia realmente física? La neurociencia ha realizado estudios. Se han realizado estudios y han demostrado que hombres y mujeres experimentamos ira con frecuencias muy semejantes, primero que todo. No es que las mujeres se enojen 2 veces mientras que los hombres 30. No. Los hombres y las mujeres experimentamos ira con frecuencias muy semejantes, pero las expresamos diferente. Las mujeres han demostrado, según estos estudios, ser más capaces de controlar las respuestas impulsivas. Y se sugiere que puede ser debido a que ellas tienen la corteza orbital frontal, la parte del cerebro, que las mujeres tienen la corteza orbital frontal más grande que la de los hombres. Y es precisamente esa área del cerebro la que está involucrada con el manejo y control de los impulsos agresivos. Entonces quizás es por eso que a las mujeres se les facilita más controlar el impulso, mientras que a los hombres no tanto. Y otra razón por la que quizás los hombres manifiestan la ira de manera diferente a las mujeres es que cuando la ira es desatada, las glándulas suprarrenales inundan el cuerpo con hormonas que son las que están involucradas en el estrés, y son estas, la adrenalina y la testosterona. En todos nosotros pasa, cuando la ira se manifiesta, empezamos a liberar adrenalina y testosterona, y pues la adrenalina y las testosterona son las que nos preparan para la agresión física, ¿sí? Y para todos nosotros pues ya es evidente que los hombres liberan más testosterona que las mujeres. Esta puede ser otra razón por la cual los hombres reaccionan diferente. No es que seamos violentos por naturaleza, sino porque tenemos un funcionamiento diferente. Ahora, ¿esto justifica la ira del hombre? ¿O esto hace que la ira de la mujer sea mejor?
Todas estas preguntas deben surgir. Por eso estamos hablando de, debo entender cómo opera la ira en mí. Debo entenderla, debo comprenderla. El 6 de febrero de 2010, en Marinilla, Antioquia, hubo un crimen, un asesinato, provocado o ejecutado por Jesús Albeiro Gómez. Había una mujer que se llamaba, o se llama, ella todavía vive, gracias a Dios, Patricia Duque, y ella está casada, o en ese entonces por lo menos estaba casada con Hernán Antonio Gómez. Pero esta mujer sostenía una relación de adulterio con su hermano, con Jesús Albeiro Gómez. Estaba casada con Hernán Antonio Gómez, pero tenía una relación también con el hermano de Hernán, Jesús Albeiro Gómez. Y este Jesús Albeiro Gómez un día se tuvo que ir a Bogotá a atender una situación de salud de otro hermano. Y estando en Bogotá se enteró, no sé cómo, que Patricia Duque tenía además otro amante. O sea, tenía al original, a Hernán Antonio Gómez, pero también a Jesús Albeiro Gómez, que él era el que estaba en Bogotá, y se enteró que había un tercero. No era un hermano. Parece ser que era otro. Este hombre, movido por los celos, viajó de inmediato a Antioquia, a Marinilla de nuevo, a buscar a Patricia Duque y la encontró en la casa de ella con la hermana y con un hombre. Y él entró y les preguntó si ese hombre era amante de ella. Y lo negaron rotundamente. Pero este hombre no les creyó, se abrió la chaqueta, sacó un machete y mató a ese hombre con un golpe en el cuello. La atacó a ella, le lastimó, le hirió una mano, le hirió un brazo, pero por el escándalo que ellas armaron, él se detuvo y huyó. Afortunadamente no la mató a ella, pero después fue arrestado por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. La condena en la cárcel debía ser de 230 meses, pero la redujeron a 80 meses por una atenuante penal llamada ira e intenso dolor. Es decir, la defensa dijo que por causa que él cometió ese crimen, por estar en un estado de ira e intenso dolor. Y esa atenuante penal es válida y le redujeron la sentencia de 230 meses a 80 meses. Y eso fue bastante polémico. Esta atenuante nos hace ver algo. Independientemente de cómo la usen los hombres, esta atenuante nos revela algo, y es que todos entendemos que en un estado de ira e intenso dolor podemos perder el control de nuestras acciones por completo. Si esto no fuera así, no se habrían inventado esa atenuante. Es decir, entendemos los seres humanos que en un estado de profunda ira e intenso dolor podemos ser dominados y hacer cosas terribles. Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos hablando? No es que las mujeres no tengan problemas de ira, sino que más bien tienen más control de los impulsos agresivos, y esto puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. ¿Por qué puede ser muy bueno? Porque ellas tienen la capacidad de controlarse y no actuar impulsivamente en maneras que puedan lamentar. Entonces, esto es lo bueno para ellas. Pero ¿qué es lo malo para ellas? Que en esa capacidad de controlar el impulso, ellas se guardan. ¿Y dónde está el problema? Que si ellas no trabajan con esa ira, pueden actuar creando un caos en el futuro, sembrando caos en el futuro de una manera muy bien calculada y difícil de detectar. Si no trabajan con esa ira,
sino que la dejan ahí, creando amargura en sus corazones. Por todas estas razones es muy importante preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿entiendo cómo funciona la ira en mí? ¿Y la reconozco cuando se manifiesta en mí? ¿O la ignoro? Entonces vamos a procurar entenderla y reconocerla según lo que la Biblia nos enseña. Un hombre llamado Siquem vio a una mujer llamada Dina. La vio, la codició y la violó. Después de violarla, sintió que la amaba y se quiso casar con ella. Es hasta ahí la información que nos da la Biblia acerca de lo que pasó entre Siquem y Dina. Dina era hija de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, entre los cuales estaban 12 hijos varones, entre los cuales estaban Simeón y Leví. Simeón y Leví eran hermanos de Dina de padre y madre, porque todos los hijos de Jacob eran hijos con diferentes mujeres. Pero Simeón y Leví específicamente eran hermanos completos de Dina. O sea, los tres eran hijos de padre y de madre, tenían una misma madre. Y cuando Siquem, después de esta infamia de la violación, cuando Siquem dice, no, pero espere, yo estoy enamorado de ella, yo la violé, pero yo estoy enamorado de ella, yo me quiero casar con ella, hagamos un trato. Hagamos un trato para que yo me pueda casar con ella. Los hijos de Jacob, entre ellos Simeón y Leví, dijeron lo siguiente, bueno, así como usted lo está proponiendo, así no hacemos las cosas acá. Así que si usted se quiere casar con nuestra hermana, usted se tiene que convertir en uno de nosotros. Y quiero que sepa que nosotros estamos todos circuncidados, los varones de nuestro pueblo. Entonces, si usted quiere casarse con nuestra hermana, se tiene que volver uno de nosotros, usted, sus hermanos y los de su pueblo, ¿sí? Yo supongo que eran pueblos muy pequeños en ese entonces, de apenas algunas decenas de personas. Entonces se tienen que circuncidar todos los hombres. Siquem dijo, bueno, me parece razonable, voy a hablarlo con mi papá, con mis hermanos y con los hombres de mi tribu, pues, de mi pueblo. Y él va y les dice, bueno, miren, las cosas están así, ustedes saben que yo me quiero casar con Dina, pero me dicen que todos tenemos que circuncidarnos para que seamos un solo pueblo. Ahora, si lo hacemos, pues chévere, porque ellos son ricos, ellos tienen fortalezas y nosotros tenemos las nuestras, entonces podemos hacer que nos vaya muy bien al tomar esta decisión de circuncidarnos. O sea, no solo salgo yo acá ganando, sino de pronto todos salimos ganando, básicamente. Entonces todos dijeron, listo, hagámosle. Se circuncidaron todos. Y yo me imagino que esa circuncisión debe ser terrible, más cuando uno ya es adulto. Eso, el proceso de recuperación debe ser tremendo. O sea, yo me vacuné contra el COVID hace como 15 días y duré todo un día en cama así, medio muerto. Imagínese circuncidado. Eso debe ser terrible. El caso es que al tercer día de la circuncisión, cuando más adoloridos estaban todos los hombres, Siquem, su padre Hamor y sus hermanos y todos los hombres de su pueblo, nos dice la Biblia lo siguiente en Génesis 34, 25 al 31. Escuchen bien esto. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos.
Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Esto lo produjo, claro, seamos justos, la violación de Dina. Pero en segundo lugar, la ira de Simeón y Leví. ¿Cómo reaccionó Jacob a esto? Él los reprendió. En Génesis 34, ahí mismo, pero en versículos 30 al 31, dice lo siguiente: Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: Ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Y ahora, ¿cómo reaccionaron Simeón y Leví a la reprensión de su padre Jacob? Versículo 31. Ellos respondieron: ¿pero cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Bien, hasta aquí. La hermana de ellos es violada, Dina. Y ellos entran en un estado de ira tal que maquinan la muerte de este hombre, pero no solo la de él, sino de su papá y de toda su familia y de todos los hombres. Los demás hermanos aprovechan eso, saquean el pueblo, mejor dicho, los acabaron. Y se llevaron cautivos a los niños y a las esposas. No sé qué hicieron con ellos. Jacob los reprende porque les dice: ahora todos los pueblos se van a enterar y se van a venir contra nosotros. Y nos van a acabar por esto. Por la ira de ustedes. Porque no se dejaron controlar. No se controlaron, sino que se dejaron controlar, perdón, de su ira. Y ellos responden: ¿pero cómo íbamos a permitir que trataran a nuestra hermana como una prostituta? ¿Qué hicieron ellos? Justificaron su ira. Atención, justificaron su ira. En otras palabras, ellos dijeron: eso era lo que ellos se merecían por lo que nos hicieron. Los hebreos tenían una tradición, y es que cuando el patriarca de una familia o un padre ya estaban en su edad de morir, cercano a su edad de morir, reunían a toda la familia y él bendecía a todos sus hijos antes de morir. Una tradición muy linda. Sería chévere adoptarla. Que nosotros como padres antes de morir podamos dar bendiciones especiales a todos nuestros hijos. El día que Jacob ya estaba cerca de su muerte y reunió a toda su familia para bendecirlos a todos, y le llegó el turno a Simeón y Leví para recibir la bendición, Jacob no los bendijo. Todo lo contrario, dijo lo siguiente en Génesis 49, del 5 al 7. Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo, atención, en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Eso fue lo que tuvo él para decirles antes de morir. Tremendo, ¿no? Miren todo lo que puede hacer la ira y el enojo. Todo lo que puede llevarnos a hacer. Entonces, hasta el momento que estamos entendiendo, es problema de hombres y mujeres. Lo hemos visto en nuestros tiempos. Y hemos visto que esto puede llevarnos a cometer cosas muy terribles.
Lo vimos en una noticia de hace 10 años y lo vimos en una historia del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ¿enseña la Biblia que es problema de hombres y mujeres? Proverbios 15:18 dice: el que se enoja fácilmente arma líos. El que es paciente los calma. El que se enoja fácilmente, y si se dan cuenta no dice los hombres que se enojan fácilmente arman líos, no, dice el que se enoja fácilmente arma líos. Y el que es paciente los calma. Esto incluye hombres y mujeres. Si tú eres hombre o mujer, si te enojas fácilmente, vas a armar un lío. Punto. Es lo que dice la Biblia. Pero de pronto, como para que nosotros no pensemos o queramos insistir que es un problema solo de los hombres, mira lo que nos dice Proverbios 21:19. Es mejor vivir en un desierto que con una esposa problemática y regañona. Estos versículos no deben usarse para hacer chistes, hermanos. Es palabra de Dios, es serio. Es mejor vivir en un desierto que con una esposa problemática y regañona. O sea, que las mujeres también pueden tener problemas de ira. Y cuando eso sucede, también todo se distorsiona alrededor. Entonces, hermanos, seamos hombres o mujeres, la ira está allí. Una emoción natural que no es pecado en todos nosotros, buscando la oportunidad de hacernos pecar, sin importar quién seamos. Por lo tanto, todos debemos tomarnos muy seriamente esto. Yo siempre fui una persona que decía, oiga, yo soy lo más de humilde. Yo soy mansito, noble. Yo siempre me creí así, antes de ser cristiano. Pero no fue sino que me volviera cristiano y Dios me hiciera pasar por una serie de circunstancias que sacaron a la luz pecados que yo no reconocía en mi vida, y entre esos salió uno de los que yo más odiaba y que consideraba que yo no tenía: la ira. De ahí para atrás, yo nunca consideré que yo tenía que luchar contra eso. Hasta que llegó el Señor y me llevó a un momento en el que dijo, ha llegado el momento de tratar con tu ira. No sé cuál sea tu caso, pero escucha esta palabra del Señor porque es para ti. Entonces no es un problema de sexos, es un problema de pecadores. Y claro está que todos nosotros, hermanos, hombres o mujeres, somos pecadores. Es un problema de nosotros, los seres humanos. Y ahora, aquí en Puertas Adentro en la iglesia, nosotros los cristianos, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados por Él. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si no tuviéramos una naturaleza pecaminosa, de más estaría esta serie, venciendo a mi otro yo. Entonces tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué quiere hacer esa naturaleza pecaminosa? ¿Qué quiere hacer ese otro yo? Cuando veas siempre en la Biblia que hable de la naturaleza pecaminosa o del viejo hombre o de la vieja vestidura, todas estas palabras, ¿de quién está hablando? De mi otro yo. De ese Juan Manuel antiguo que ha sido crucificado con Cristo, pero que no está muerto del todo y todavía quiere actuar y quiere tomar el control, a menos que por medio del poder del Espíritu Santo yo lo mantenga bajo dominio. Pero el día que yo me relaje, Él aprovecha. Así es. ¿Y quién es ese viejo Juan? En mi caso. ¿Quién es ese otro yo? En tu caso. Gálatas 5:19 al 21 nos dice así:
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, cuando ustedes siguen los deseos de su otro yo, los resultados son más que claros y empieza la lista. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Es lo que dice la Biblia. Entonces, si nos damos cuenta, aquí claramente nos está diciendo que de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros brota a granel una cantidad de deseos entre los cuales están los arrebatos de furia. Pero creo que no es el único de esta lista en el que la ira está involucrada. Y tú dime si no es así, que también hay ira en las peleas, que también hay ira en la hostilidad, que también hay ira en los celos, que también hay ira en las discordias, que también hay ira en las divisiones, que también puede haber ira en las borracheras o en las envidias o en las pasiones sensuales. Y no está diciendo que esto es lo que hacen unos determinados grupos de personas, sino todos los que tienen naturaleza pecaminosa. ¿Y sabes quiénes tienen naturaleza pecaminosa? Todos los seres humanos, incluidos nosotros los cristianos. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué más nos dice la Biblia? No solo nos dice que es una cuestión de todos, que es una cuestión que está ahí operando en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también nos dice que esa ira no te va a llevar a hacer cosas buenas. ¿Y por qué es necesario que la Biblia nos aclare esto? Porque nosotros cuando nos dejamos llevar por la ira y después empezamos a enfriarnos, la justificamos como hicieron Simeón y Leví. Y decimos, pero es que era necesario. Pero es que si no lo hago, entonces no sé qué. Y empezamos a justificarlo. Pero es que se lo merecía. Pero. Y mira lo que dice Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En la Nueva Biblia de las Américas dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes qué es lo que eso significa? Que cuando tú actúas por medio de la ira, cuando tú te dejas llevar por la ira, sea lo que sea que hagas, no es lo que Dios quería que hicieras. Porque la justicia de Dios no opera por medio de nuestra ira. El teólogo y maestro Alexander Strauss escribió lo siguiente. Algunos cristianos de hoy que nunca maldicen, nunca roban, no faltan a una reunión de oración o ni siquiera piensan en emborracharse, responden con ira desenfrenada hacia quienes están en desacuerdo con ellos. Al igual que Simeón y Leví, sigo citando a este hombre, al igual que Simeón y Leví, estos cristianos reaccionan de forma exagerada y abre comillas, asesinando, cierra comillas, a sus hermanos y hermanas en Cristo y saqueando la iglesia.
se sienten perfectamente justificados enviando cartas llenas de odio o difundiendo veneno a través de Internet. Hasta ahí la cita. Estamos expuestos, hermanos. Podemos ser cristianos y tener muchos tiempos entre semana en los que nos dedicamos a orar, leemos la Biblia, oramos, levantamos manos, decimos aleluya, amén, gloria a Dios. Y en otros momentos estamos difundiendo veneno en contra de nuestros hermanos porque no piensan igual que nosotros. Y como dice ahí, saqueando la iglesia. ¿No será que este hombre está exagerando? ¿Asesinar a los hermanos en Cristo? Si no está sacando puñal, ni pistola, ni bate. ¿Asesinando con palabras? Pero yo los veo vivos. ¿No estará exagerando este hombre al decir que podemos con nuestra ira y nuestras palabras asesinar a nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué dijo Jesús al respecto? En Mateo 5, del 21 al 22, estas son palabras de Jesús. Dice, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Claro, es uno de los 10 mandamientos. No mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Versículo 22, pero ahora yo les digo, ¿quién? Jesús. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Palabras de Jesús. Palabras de Dios. ¿Ves lo que le está diciendo acá? Él está diciendo, ustedes recibieron una ley donde dice que el que asesine a otro tiene que responder en juicio. Pero yo les digo, el que se enoje contra su hermano y lo insulte o lo maldiga, incluso cuando ya habla de la maldición, dice, tiene que responder por eso en el fuego del infierno. Él está comparando algo en el asesino y algo en el que se enoja con su hermano. ¿Y saben qué es? Que ambos pecados tienen un mismo origen en el corazón: la ira. La ira no es pecado. Pero cuando yo me enojo contra otro, se empieza a formar lo mismo que a uno lo puede llevar a asesinar, a otro lo está llevando a destruir a otros con sus palabras, a difundir veneno. Y Jesús dice, el problema del corazón, el origen, es el mismo en ambos. Entonces, por eso, Alexander Strauss no está exagerando cuando dice que hay hermanos que asesinan a otros hermanos con sus palabras por el simple hecho de que no piensan igual. Por el simple hecho de que allá las mujeres usan falda, pero acá no usamos falda. Por el simple hecho de que allá las cosas se hacen así, acá las hacemos así. Y empezamos a soltar palabras, a difundir veneno en internet. Y eso está repleto, hermanos. Si ustedes son de los que les gusta ver prédicas en internet y todo eso, evalúen, por favor, oren, tengan discernimiento. Porque se encuentra en abundancia los que están siempre dañando el corazón de las personas en contra de otros hermanos porque no piensan igual a ellos. Y eso no es lo que Dios quiere. Y todo eso motivado por el enojo, por la ira.
¿Qué debo hacer con la ira? Cuarta pregunta. ¿Qué debo hacer con ella? Entonces ya respondimos 3 preguntas. ¿Qué es la ira? Ya respondimos. ¿Es pecado la ira? Ya respondimos. ¿La entiendo y la reconozco? Lo hemos acabado de ver. Cuarto, ¿qué debo hacer con ella? Respuesta corta, controlarla. Eso es lo que hay que hacer con la ira. Controlarla. Es decir, no dejarte dominar por ella cuando la sientas. Pero ahí es cuando tú dices, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Cierto? Pues sí, tienes razón, no es tan sencillo como suena. No es tan sencillo como suena. Y tú mismo sabes que ahorita puedes estar diciendo, uy, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero puede que dentro de 2 horas algo pase y ¡pum! Otra vez. No es sencillo. No es nada fácil. Si fuera fácil no habría tantos conflictos, hermanos. Si fuera fácil no habría tantas divisiones y tragedias en nuestras familias y sociedades. Tenemos que reconocer esto, hermanos. No tenemos en nosotros la capacidad de vencer esto. Lo único que hemos podido lograr los seres humanos, ¿saben qué es? Inventarnos el machismo, inventarnos el feminismo, entender lo que pasa en el cerebro cuando nos airamos y pues inventarnos leyes para proteger a aquellos que perdieron por completo el control o para justificar un delito premeditado, abrigados bajo las mismas atenuantes que protegen a otros y así reducir injustamente las penas. Eso es lo único que hemos podido hacer como seres humanos. No hemos podido ir más allá y no vamos a poder ir más allá. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos corruptos. Nosotros los seres humanos somos corruptos. ¿Y qué hacemos? Justificamos nuestra ira. Entonces puede que esta persona se hizo tremendo plan para ir y matar a otro, lo hizo y después se buscó un abogado que dijera que no, que era en estado de ira e intenso dolor. No estoy diciendo que eso haya sido el caso que mencioné. Lo que estoy diciendo es que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de siempre justificar nuestros pecados. Siempre, siempre. Y asimismo entonces justificamos nuestra ira a sabiendas de lo que dice la Biblia, que la justicia de Dios no obra en ella. Y aún así la justificamos y decimos, pero es que mire cómo me habló, pero es que mire lo que me dijo, pero es que mire lo que me hizo, pero es que se lo merecía. Y lo justificamos. Y después le echamos la culpa a otros por nuestra ira. Le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a nuestros antepasados, le echamos la culpa al cónyuge, a los hijos, al jefe, al presidente, al Estado. A Dios mismo le podemos echar la culpa de nuestra ira. Pero mientras tanto vamos dejando profundas heridas en aquellos que se relacionan con nosotros. Entonces, para poder responder esta pregunta, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer con la ira? Lo primero que necesitamos saber es qué hizo Dios para ayudarnos. Amén. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos? Porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros no vamos a poder. Hemos intentado de todo y seguimos igual. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos? Enviar a su Hijo. Cristo fue enviado para revelarnos al Padre. Cristo fue enviado como la perfecta revelación de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que Dios es lento para irarse. Y por lo tanto Jesús vino a mostrarnos eso con su vida. Por esa razón, Jesús también fue lento para la ira.
Escúchame esto muy bien. Por esa razón, Jesús es lento para la ira, porque Dios el Padre es lento para la ira. El Salmo 103, versículos 8 y 9, dice así, escucha esto bien. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Ese es Dios. Lo dice el Salmo 103, versículos 8 y 9. Tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia, compasivo y clemente. Ese es nuestro Dios. Amén. Bien, en vez de venir a juzgarnos, ¿nos podía juzgar Dios? Claro, es el juez. ¿Y cómo está Dios todos los días con los malvados? Enojado. Y es juez justo y no tolera la maldad. Y Juan Manuel ha pecado en 1000 maneras. ¿Pero saben qué hizo? ¿Saben qué hizo contigo? Si tú haces una lista de pecados, ¿cuántos te salen? Si tú haces una lista de los pecados de toda tu vida, ¿cuántos te salen? Tú podrás decir, no, pues de pronto unos 4. ¿Cierto? Pero si abres la Biblia y empiezas a ver todo lo que es pecado, te vas a dar cuenta que esa lista, si la empiezas a escribir hoy, no la terminas. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe en qué mes de estos la terminas? De todos los pecados que has cometido en tu vida. Y juez justo es Dios, enojado todos los días con el malvado. Y vino a la tierra, pero no para condenarte, sino a morir por tus pecados. Porque por medio de esa muerte, Él te quería demostrar algo, el perdón de Dios. Primera de Corintios 15:3, Pablo escribe lo siguiente. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. A eso vino Jesús. Es como cuando éramos niños e hicimos algo malo y nuestro papá nos dijo, espere que llegue a la casa. Espere que llegue a la casa. Jesús vino aquí. Él estaba diciendo, espere que llegue. Pero el plan de Él no era llegar a darnos juguete, sino llegar a salvarnos. Amén. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Entonces, ¿saben qué pudo haber pasado? ¿Cómo es posible que el Dios juez justo, que todos los días está enojado con el malvado, sea conmigo, y haya decidido venir a morir por mis pecados? Algo tuvo que haber pasado en medio con su enojo. ¿Qué pasó con su enojo? Lo controló. Lo controló y decidió mostrarnos paciencia y amor. Y entonces Jesús vino y recibió sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Para que nosotros pudiéramos vivir una nueva vida en libertad. Jesús murió para que tú seas libre de la ira. O de los pecados que operan por medio de la ira, más bien, para ser más concreto.
Y eso es lo que Pablo reconoce sobre sí mismo. Y yo creo que estas palabras pueden ser de todo aquel que valora la salvación de Cristo. Primera de Timoteo 1 al 15 dice lo siguiente. Préstenle mucha atención a esto. Pablo escribe, esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Está escrito en la Biblia, hermanos. Eso hay que volverlo a leer porque lo escribió Pablo. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Y lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. ¡Wow! ¿Saben qué hizo Pablo? Él no vino a decir, yo soy el mejor del mundo. Yo soy Pablo el que está llevando el evangelio por todo el imperio romano. Yo soy el más teso entre los tesos. No, él vino a decir, yo soy el peor de todos los pecadores, pero Dios. Nuestra vida tiene que ser un pero Dios. Amén. No yo. Yo no soy ningún berraco. Yo no soy ningún duro, ningún sabio, ningún inteligente, ningún el mejor. No, yo soy un pecador. Y si Pablo dijo que él era el peor de todos los pecadores, ¿quién soy yo para decir que soy mejor que Pablo? Pero Dios. Si hay algo bueno en mi vida, es Él. Y si ya no soy el iracundo de hace unos años, con los cuales hice tanto daño, es porque hubo un momento en mi vida en que, pero Dios fue bueno y me salvó, y así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo. Qué bueno es ser cristiano y saber que no soy perfecto por ser cristiano, y que Él me deja a veces pasar por momentos oscuros en los que caigo y me doy cuenta de quién soy realmente, porque antes no me había dado cuenta de quién soy realmente. Ahora lo puedo ver y me caigo y me humilla saber que soy peor de lo que antes creía que era. Pero Dios viene y me levanta, y la gente puede ver lo que Dios hace por medio de ese pecador. Entonces, en vez de nosotros ser cristianos que están esperando, mirando con la lupa al otro cristiano, uy, mire que el cristiano cayó en pecado. Más bien pongámosle la lupa cuando veamos que Dios lo está levantando y digamos, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por ese cristiano que cayó, pero se levantó. Amén. Sigamos a ese cristiano y sigamos a todo cristiano que aunque cae, se levanta de nuevo. Porque sus ojos están puestos en Dios, no en el cristiano que nunca peca, porque ese cristiano no existe. Amén. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Así que, mi hermano, que todos a tu alrededor no te vean a ti como el que no rompe un plato, sino como un ser humano común y corriente con un gran Salvador que te ha transformado y te seguirá transformando. Y que de ese modo ellos puedan ver tu ejemplo y crean en Cristo y tengan vida eterna. La nueva vida es una vida de libertad, por supuesto. Pero esa libertad sucede solo en la medida que somos guiados por el Espíritu Santo. No es una vida en la que, ahora te volviste cristiano, ahora sí,
a caminar juicioso, mijo. No, ahora que eres cristiano, déjate guiar por el Espíritu Santo y Él hará todo. Por lo tanto, toda caída tuya será porque sencillamente no te dejas guiar. Esa es la batalla, dejarte guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiere producir en nosotros su fruto, el fruto de su carácter. El precioso Espíritu de Dios quiere producir su carácter en ti. Y por eso es que ha venido a morar en ti. ¿Y cuál es ese carácter? Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu, el fruto, ¿cierto? Fruto, o sea, el carácter del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y aunque no lo tengo aquí, viene el versículo 23 diciendo mansedumbre y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, ahora gracias a la muerte y resurrección de Cristo, ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros los que creemos en Él y ahora Él está trabajando para hacernos esta clase de personas. Personas llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre y de dominio propio. Entonces, estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué debo hacer con la ira? Lo siguiente, aquí está la respuesta. Déjate controlar por el Espíritu Santo para hacer 3 cosas. Número 1, buscar ser cada vez más parecido a Jesús. Déjate controlar por el Espíritu Santo para buscar ser cada vez más parecido a Jesús. Efesios 5:1 dice así: así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Efesios 5:1, sean imitadores de Dios. O sea, déjate controlar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que tú seas imitador de Dios. Amén. ¿Y cómo voy a imitar yo a Dios? Imitando a Jesús. Porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. Entonces, déjate controlar por el Espíritu Santo para, número 1, buscar ser cada vez más parecido a Jesús. Número 2, déjate controlar por el Espíritu Santo para escuchar mucho, hablar poco y enojarte menos. Deja que el Espíritu Santo te controle para escuchar mucho, hablar poco y enojarte menos. ¿Qué significa esto? Cuando estés en una conversación incómoda, cuando estés en una disputa, escucha mucho, habla poco y enójate menos. Cuando te ofendan, cuando no estén de acuerdo contigo, cuando cuestionen tus creencias, cuando te critiquen, cuando te deshonren, escucha mucho, habla poco y enójate menos. Yo sé que a ustedes de pronto les ha pasado o han conocido a alguien que hablando solo se autoenoja. Y es que a todos nos pasa. En este mismo momento tú podrías convertirte en una olla a presión si empiezas a recordar algo que te han hecho. Y empiezas a decir, empiezas a contarte esa historia a ti mismo. No, pues es que imagínense que la vez pasada, y es que esto y lo otro, y es que esto. ¿Y cómo así? No hay derecho. Y de repente estás volando en la piedra tú solo.
Tú solo te sacaste la piedra. ¿Por qué? Porque empezaste a hablar mucho. Vean en una discusión, cuando haya una discusión, ¿dónde sucede el boom, la explosión? Porque una persona no está escuchando y está empezando a hablar. Cuando tú dejas de escuchar y empiezas a hablar demasiado, ¡pum!, viene la ira. Y ya no escuchas, ya no hay razones. Entonces la otra persona está diciendo fu, pero es que ¿cuál fu? Porque ya no escuchas. Sino que ahora estás hablando un montón y enojándote más. Pero ¿cuál es el consejo divino? Escucha mucho, habla poco y enójate menos. Una persona sabia es una persona que habla poco. No que es callado por timidez, sino que sabe que tiene que cuidar su lengua. Santiago 1 del 19 al 20 dice lo siguiente: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces pensamos que Dios avala nuestras explosiones de ira o planes de venganza si son por una buena causa, pero no es así, ya lo hemos visto. Entonces, déjate controlar por el Espíritu Santo para escuchar mucho, hablar poco y enojarte menos. Y en tercer lugar, déjate controlar por el Espíritu Santo para que cuando te enojes no peques y pronto apagues tu ira. Déjate controlar por el Espíritu Santo para que cuando te enojes no peques y pronto apagues tu ira. Efesios 4, 26 al 27, ya lo habíamos leído, pero lo leo aquí en otra versión. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. El enojo no debe durarles todo el día, y acá hay una estrategia tremenda. El enojo no debe durarles todo el día. Y el versículo 27 dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Bien, ya estamos cerrando. Ha sido un poco extenso este mensaje, pero acá viene algo muy importante. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. ¿Qué cosa? Que se enojen. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. ¿Cómo sería pecar? Por medio del enojo. Ya lo hemos visto. Cuando insultamos, cuando ofendemos, cuando deshonramos, cuando maldecimos, cuando devolvemos el mal que nos han hecho. Bien, Proverbios 29, del 11 al 12, dice así: el necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. El necio no esconde su enojo. Proverbios 29, del 11 al 12. El necio no esconde su enojo. Por lo tanto, cuando tú insultas, ofendes, deshonras, maldices, devuelves el mal que te han hecho, ¿qué estás haciendo? Mostrando tu enojo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que eso lo hace un necio. El necio no esconde su enojo, sino que lo deja ver. En cambio, ¿qué hace el sabio? Sabe controlarse. Controlarte en ese momento es actuar sabiamente, no es ser cobarde, no es ser bobo, no, es ser sabio. Pero también pecamos ¿cómo? ¿En qué otras formas? Y esta va para los que no son explosivos. Cuando maquinamos planes de venganza o fantaseamos con la venganza. Cuando toleramos el rencor y la amargura. Atención, también pecamos. Dice, cuando se enojen, no permitan que eso los haga pecar, ¿cierto?
Puede que no explotes de ira, puede que tú nunca en la vida hayas explotado de ira, pero más bien puedes ser una persona que toleras el rencor y la amargura en tu vida. La Biblia te está diciendo, si te enojas, no permitas que ese enojo te lleve a abrazar o a tolerar el rencor, la amargura o el deseo de venganza en tu vida. Absalón pecó terriblemente contra Dios. Los que conocen la historia. Absalón pecó terriblemente contra su padre, el rey David. ¿Saben por qué? Porque controló su ira. Absalón controló su ira. Pero no acabó con ella, sino que la toleró durante años. Él no explotó. Él no salió como así. No. Él no salió a dar puños, ni a tirar cosas, ni a gritar. No, él no salió a eso. Él se quedó callado. Y ahí tuvo ira por años en silencio. Y por eso, años después, de manera calculadora y sutil, llevó a cabo su venganza. Y terminó muy mal. Entonces no es solo no explotar, hermanos, sino cortar la ira. Es lo que nos está dando el consejo de la palabra. El consejo divino es que apaguemos la ira el mismo día que la sentimos. Ese día que la sientas, tienes que cortarla. Échale extinguidor a la ira. Ese día, no mañana, no a los 4 días, no cuando me pida perdón. No, por tu bien, corta la ira ese día. No te acuestes airado. No sé por qué, pero eso es fatal. Fatal. Eso puede desencadenar muchas cosas terribles. Entonces, ¿cómo cortas la ira el mismo día, hermanos? ¿Cómo cortas la ira el mismo día? A través de la oración. A través de la humillación ante Dios. Es decir, necesitas cortar tu ira. ¿Sentiste ira hoy? Córtala hoy mismo, antes de que te duermas. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Ábrele tu corazón y date cuenta de quién es Él y cómo te ha tratado Él a ti a pesar de que has sido un pecador. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Y busca la comunicación pacífica con la persona con la que entraste en conflicto. Busca la comunicación pacífica. Sé que no es fácil. Sé que puedes tener momentos en los que vas a ir a hablar y terminan otra vez agarrados. Puede pasar. Y duele. Y vas a llorar por eso. Te vas a frustrar por eso. Pero el hecho de que así pase no significa que esa no sea la solución. Hay que volver a ir y buscar hablar. Comunicación pacífica. Pero vuelvo y te digo, ojalá después de que hayas orado y te hayas humillado ante Dios. Todo el mismo día. Y en el versículo 27 nos decía que no debemos darle al diablo oportunidad de tentarnos. ¿Por qué? Porque quiero que sepas esto. Cuando viene la ira a tu vida, es tal cual así. Llega la ira a tu vida y voltas a mirar atrás y Satanás está así, buenas. Así como ese que siempre llega, ay, estaban comiendo, qué pena con ustedes, y se va sentando en el comedor. Así es Satanás cuando tú te enojas. Cuando llega la ira, él llega, perdón, ¿me llamaban? Así es Satanás. Créeme, en el momento en que tú estás airado, él no va a decir, uy, por allá se airaron, quién sabe quién será. No, allá llega. Allá llega. Le interesa, le conviene. Por eso es que Pablo está escribiendo eso en ese orden. Si se enojan, no pequen. No permitan que eso los haga pecar. Más bien, corten ese mismo día con la ira y no le den lugar al diablo.
Siempre en un momento de ira ahí está el tentador buscando hacer daño. ¿Por qué? Porque él ama provocar guerra en todo lugar donde la paz y la armonía puede bendecir a la gente. Es decir, Satanás ama provocar guerra en la familia, en la iglesia, en los lugares de gobierno y en todo lugar donde haya una comunidad de influencia positiva. Entonces, cuando tú te dejas dominar por la ira, no solo te estás dejando dominar por la ira, sino por el diablo. Y donde el diablo domine, habrá violencia, destrucción, divisiones, divorcios, etc. Por todo esto, hermanos, que hemos hablado hoy, es que vale la pena dominar la ira en vez de reparar los daños. Porque como dice Proverbios 16:32, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Ese último me parece tremendo. Es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Última pregunta, quinta y última. ¿Cómo responder a la ira de otra persona? Pues con todo esto que hemos hablado hoy, obviamente, es decir, si tú eres una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo para buscar ser más parecido a Jesús, para escuchar mucho, hablar poco y enojarte menos, y para que si te enojas no peques y más bien apagas pronto tu ira, pues obviamente vas a saber cómo responder a la ira de otra persona. Pero de todos modos, Proverbios 15:1 nos lo dice de una manera maravillosa. La respuesta amable calma el enojo. Bien. ¿Cómo responder a la ira de otra persona? La Biblia nos lo dice. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. La mejor manera de responder a la ira de otra persona es con una respuesta amable. Y con respuesta amable no estamos hablando necesariamente a un tono bajito, porque hay personas que con un tono bajito desatan un infierno. No, sino que realmente tu respuesta sea amable. Y eso va a calmar la ira de la otra persona. Conclusión. Hermano, si te conviertes en esta clase de persona, estamos en esta serie, ¿no? Venciendo a mi otro yo. Si te conviertes en esta clase de persona que se deja controlar por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Sueña con esto. Vas a evitar muchos conflictos. Y vas a tener más posibilidades de resolver conflictos rápidamente. Le vas a aportar armonía a situaciones incómodas. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Aportarle armonía a situaciones incómodas. Fuera de eso vas a tener una mejor comunicación con los seres que más te importan. Y eso es valiosísimo. Tener buena comunicación es valiosísimo. No seas de los que piensan, pero es que con ese no se puede hablar. Es que no se puede hablar. No, aporta. Aporta tú. Déjate controlar tú por el Espíritu Santo y verás, eso va a traer buenos resultados. Y por último, tu familia, tu iglesia, tu ciudad y tus empresas van a ser protegidas. Y evitarás que sean fuertemente golpeadas por los daños de una ira no controlada. Si te das cuenta, el destino de una vida controlada por el Espíritu Santo es sí o sí positivo. Sí o sí deseable. Déjate controlar por el Espíritu Santo.